aguantar a pie, quietos las cargas de la caballería enemiga, maniobrar bajo las patas de los caballos y abrir el vientre de los animales. Si la infantería de origen hispano dominó sin discusión los campos de batalla durante siglo y medio, y si todavía fue determinante durante siglo y medio más, no fue por casualidad. Si pudo haber unos tercios invencibles, fue porque el país acumulaba una larguísima tradición guerrera y una cultura militar muy arraigada. Las descripciones que hicieron los clásicos de los guerreros que encontraron en Hispania se repetirá en las caracterizaciones habituales de todos los tiempos y, por supuesto, en las de los tercios. Entre la Hispania de Estrabón y la Guerra de Flandes dista milenio y medio. Pocas cosas hay en común entre una España y otra. En medio han quedado 5 siglos de romanización, 3 de germanización, 7 de reconquista. Pero ¿cómo eran? ¿Cómo se armaban? ¿Cómo combatían estos tatarabuelos de la infantería hispana? Los guerreros celtíberos iban ataviados con capas negras de áspera lana, armados con espadas de doble filo, al estilo celta, y un cuchillo de 1/4 para el combate cuerpo a cuerpo, cubiertos con escudos de dimensión variable. Los celtíberos conocían una singular forma de fabricar acero. Enterraban piezas de hierro, las dejaban oxidar, eliminaban la parte carcomida y volvían a forjar el núcleo, de manera que un arma así fabricada corta cualquier cosa que encuentre en su camino, por lo que no hay escudo, casco o cuerpo que resista sus golpes. El dato es relevante porque acredita la existencia de una cultura guerrera avanzada en pueblos que en otros aspectos eran ostensiblemente primitivos. Sus tácticas, primarias, emboscadas, acechos, cargas furiosas, poco aptas para las grandes batallas campales que plantearon cartagineses y romanos. Como es natural, tanto unos como otros despedazaron reiteradas veces a aquellas hordas de gentes bravas y anárquicas. Con todo, los relatos antiguos dejan descubrir rasgos de talento. Por ejemplo, frente a los poderosos ejércitos cartagineses de Amílcar Barca, los íberos alinean sus huestes detrás de carros cargados de leña y tirados por toros. Los cartagineses ríen al verlo, pero su sonrisa se congela al ver cómo los íberos prenden fuego a la leña de los carros. Los toros entran en pánico y salen de estampida contra los cuadros de elefantes del enemigo, y tras los toros embravecidos aparecen los guerreros ibéricos para entregarse a una brutal matanza de cartagineses. En este episodio murió el célebre general cartaginés Amílcar Barca, pero además, en esta áspera Iberia, hay una suerte de democracia de la guerra que actúa como elemento de cohesión y de igualación social. En otros pueblos europeos la ética guerrera es rasgo exclusivo de un grupo social. Entre los hispanos, por el contrario, es frecuente que esa ética se extienda a todo el conjunto de la comunidad. Esto se ve en numerosos episodios, desde Salamanca hasta Numancia, donde es todo el pueblo el que se comporta conforme a criterios de rígido honor guerrero. Por ejemplo, cuando los numantinos, tras años de sostener el asedio, se ven asediados por Escipión, todos preferirán entregarse a la muerte y quemar la ciudad antes que someterse. Al otro lado de los muros, entre la tropa romana, formaban otros miles de hispanos que seguramente asintieron ante el gesto de sus enemigos y paisanos, porque entre los romanos que asediaron Numancia había muchos hispanos. El instinto bélico no desaparece con la derrota. Cuando llega la dominación romana, esas mismas huestes que han combatido contra Roma pasan a hacerlo bajo sus águilas. Roma llega, combate, aplasta y domina, pero entonces las legiones se llenan de hispanos. Pueblo tan bárbaro y belicoso, subraya el historiador Tito Livio. Ese es el paisaje cuando entra en la historia, por primera vez, un escuadrón de caballería íntegramente hispano, la Turma Sayuitana, compuesta por íberos y celtíberos, que combatió en Italia y también lo hizo que sus miembros obtuvieron en recompensa la ciudadanía romana. Cuando comiencen las guerras civiles romanas, todos los contendientes buscarán reclutas en Hispania. Habrá incluso una legión enteramente hispana, la Legio Vernácula, que tomará parte en la guerra entre Pompeyo y Julio César. A partir de este momento, Roma abre sus legiones a los hispanos romanizados, y el ejército se convierte en una buena opción para decenas de miles de jóvenes cántabros o astures. Fueron célebres las legiones Sexta Victrix, Décima Gemina y Primera Adiutrix, que participarían en los combates en las más lejanas fronteras. Las tres marcharán a la línea del Rin, entre Flandes, curiosamente, y la actual Düsseldorf. La Legio Novena Hispana estuvo en la Galia con Julio César, participó en la conquista de Britania, se acantonó en Bélgica y, sucesivas veces disuelta y reconstituida, terminó desapareciendo para siempre en algún momento del siglo II, quizá disuelta o quizá simplemente aniquilada. También habrá unidades hispanas en la Mauritania en el norte de África,
En los últimos tiempos del Imperio Romano, las legiones vieron impotentes la llegada de los bárbaros, suevos, vándalos, alanos, allá por el año 409 de nuestro Señor. Pero para ese momento, el imperio ya no era más que un lejano sueño. Cualquier autoridad se había disuelto bajo el peso de una enorme crisis política, económica, cultural y social. Y entonces, en el caos del siglo V, se verá un acontecimiento recurrente. La gente se echa al monte. Es el fenómeno de los vagaudas. Los vagaudas son huestes de personas que abandonan la ciudad, forman tropa y se dedican al saqueo. Los vagaudas no eran maleantes. Hay que situarse en el contexto. Los pueblos germánicos han irrumpido en escena, todo se está viniendo abajo a la vez, y la atmósfera se ha hecho irrespirable. Hay más justicia fuera de la ciudad que dentro de ella. Es decir, que la gente del común, campesinos libres o colonos, abandonaban el orden urbano, abrumados por una fiscalidad insoportable y por la corrupción moral y política, y entraban en las bandas que habían optado por hacer la guerra. ¿Contra quién? Contra todos, lo mismo a Roma que a las tribus germánicas recién llegadas. Salir de la ciudad era una decisión trágica. Para el hombre libre significaba quedar en un estatuto de esclavo. Pero, como dice el historiador Salviano, aquellas gentes preferían vivir libremente con el nombre de esclavos antes de ser esclavos manteniendo únicamente el nombre de libres. La reflexión da la medida del caos en que se había convertido el imperio. Para poner orden, llegaron los visigodos, que tardarían poco en convertirse en dueños del país. Los visigodos, germanos también, acabaron encontrando en Hispania una tierra donde edificar un reino. La de los visigodos era una cultura guerrera que reservaba el uso de las armas para los hombres libres del propio grupo, y eso no bastaba para imponerse en un país donde había que guerrear contra los vagaudas hispanos. Los suevos que habían creado su propio reino en la actual Galicia, los vándalos, los alanos, los nativos del Cantábrico y a mediados del siglo VI, los bizantinos que iban a desembarcar para ocupar desde Cartagena hasta Cádiz. Como el nuevo reino godo necesitaba tropas, a partir de finales del siglo V, se hizo norma que todos los varones, hispanoromanos o hispanogodos, libres o siervos, acudieran a filas cuando se les ordenaba. ¿Dónde estaba todo ese ejército cuando se produjo el hundimiento en el 711 a la llegada de los musulmanes, peleando entre sí? A finales del siglo VII, el reino visigodo entra en una crisis que incluye guerra a muerte entre clanes, episodios de peste, años de malas cosechas con las consiguientes hambrunas. Se calcula que desapareció cerca de un tercio de la población en 25 años, y una atmósfera general de decadencia y corrupción. En ese paisaje estalla una guerra civil que será definitiva entre los partidarios de don Rodrigo y los de Agila II. No hubo clan que quedara al margen. La secuencia de hechos que condujo al desastre de la determinante balaya de Guadalete es confusa, pero podemos resumirla así. El bando de Agila llama en su socorro a los musulmanes de Táriq y Muza, los de don Rodrigo corren a hacerles frente. En plena batalla, la mitad de la hueste del ejército de don Rodrigo se cambia de bando. La traición es atestiguada por fuentes tanto moras como cristianas, y en la batalla perecen tanto don Rodrigo como buena parte de la élite visigoda. Los musulmanes, que habían llegado allí como invitados, encuentran el reino a sus pies. Sevilla aguanta un mes hasta que es pasada a sangre y fuego. En Córdoba, la guarnición se rinde y es enteramente asesinada por los musulmanes. Toledo flaquea, y los nobles de la ciudad son decapitados en masa. Zaragoza intenta resistir, termina claudicando, y toda su población es víctima de una venganza terrible. Crucificados los hombres, degollados los niños y esclavizadas las mujeres. Numerosas ciudades, aterrorizadas por el ejemplo de Zaragoza, optarán por someterse sin resistencia. El Emirato primero y Califato después buscará sus reclutas en el norte de África, entre los bereberes, que ofrecían un incesante vivero de voluntarios para el tipo de guerra que a Córdoba le gustaba hacer. Grandes expediciones de saqueo, a cargo de ejércitos muy numerosos. ¿Y enfrente? Enfrente había huestes mal organizadas, que apenas podían oponer resistencia a las muchedumbres en armas que movilizaban los musulmanes. Eso, sin embargo, irá cambiando con el paso del tiempo, con el nacimiento de una cultura popular de la guerra que surge vinculada al espíritu de las primeras repoblaciones. La Reconquista no comienza como una operación política y militar diseñada desde la corona. La Reconquista comienza como un vasto movimiento espontáneo de repoblación de territorios al otro lado de los montes, y quienes protagonizan ese movimiento son comunidades de campesinos que no cuentan con más protección que sus propios brazos. Se labra con la lanza en la mano, por así decirlo. Estos campesinos en armas son fundamentales para entender el espíritu de la tradición militar española.
No se trata de una aristocracia armada ni de una casta guerrera. Han llegado a las villas de la frontera como colonos. Son campesinos, pero son libres. Y además hacen la guerra. Son los caballeros villanos, de Villa, un segmento social que enseguida va a cobrar gran importancia. Las posibilidades de ascenso social en Castilla eran incomparablemente mayores que en cualquier otro lugar de la Europa cristiana. Y por eso había en Castilla tanta gente dispuesta a combatir. Estamos asistiendo al nacimiento del concepto de hidalguía. La resistencia da fruto, el califato se hunde, y la España musulmana se fragmenta en pequeños reinos de taifas, y la España cristiana está en condiciones de imponer tributo a los nuevos reinos moros. Esto es muy significativo. La España cristiana seguía siendo más pobre en recursos y menos poblada, pero la cultura guerrera construida durante siglos de lucha la había puesto en condiciones de exigir tributos a los reinos musulmanes a cambio de protección contra los otros reinos musulmanes. Esa cultura guerrera, netamente cristiana, no desdeña las aportaciones árabes, pero su estructura, su forma de combatir e incluso el lugar que el guerrero ocupa en la sociedad son absolutamente singulares, muy específicos de la cristiandad española de este tiempo, un paisaje que cambiará pronto con la llegada de una invasión africana, la de los fundamentalistas musulmanes almorávides, y con ellos se transformará también el paisaje militar español. Aparecen las órdenes militares. La amenaza almorávide obliga a adoptar una nueva forma de combatir. Hay que fijar guarniciones en puntos fuertes y disponer de una fuerza capaz de asegurarlos. La frontera exige contingentes que garanticen al mismo tiempo la explotación de los campos y su seguridad. La función de las órdenes de caballería es esa. Años más tarde, cuando el poder almorávide sucumba bajo otra ola fundamentalista africana, la de los almohades, nacerán las otras órdenes militares de Alcántara, la de Calatrava y la Orden de Santiago. Pero la figura del campesino soldado no va a desaparecer en absoluto. Son precisamente las invasiones almorávide y almohade las que empujan a ello, porque era la presencia de los colonos sobre el terreno lo que aseguraba el control del espacio. Así los caballeros villanos vuelven a ocupar un lugar de primera importancia en la guerra de la España cristiana, y acabarán surgiendo quienes viven del combate, en la frontera, en lucha perpetua, son los almogávares. En el paisaje de la Reconquista, en efecto, aparece una figura que va a sentar un estilo propio de combate, el almogávar. Un almogávar es un guerrillero, un combatiente de primera línea y un guardián de la frontera. Son contingentes perfectamente organizados en unidades regulares. En las 7 partidas de Alfonso X, el Sabio, dice el rey cómo debe ser un almogávar, duro como la frontera que habita. Así lo explica el rey. La frontera de España es de naturaleza caliente, y las cosas que nacen en ella son más gruesas y de más fuerte complexión que las de la tierra vieja, por lo que es menester que sean dispuestos y bien conformados en sus miembros para poder sufrir el afán de la guerra, y que anden siempre provistos de buenas lanzas y cuchillos y puñales. Los almogávares combatieron mucho. De hecho, combatieron siempre, sin cesar. En Aragón, cuando ya no quedó España por reconquistar, los mandaron a Sicilia. Allí destrozarán a los franceses. Su estancia italiana no será amable, pero en esto les sale un nuevo trabajo. El emperador de Bizancio pide ayuda ante la presión turca, y allá van los almogávares y escriben una gesta asombrosa y sanguinaria, derrotando a fuerzas muy superiores con una mezcla de astucia y orden. Lo esencial de su táctica de combate era la acción de la infantería, y con una técnica espeluznante, aguantar a pie, quietos las cargas de la caballería enemiga, maniobrar bajo las patas de los caballos y abrir el vientre de los animales. En la época, las cargas de caballería pesada eran el arma de la victoria, porque la combinación de velocidad y potencia arrasaba literalmente las líneas enemigas. Para los turcos debió de ser aterrador constatar que aquella gente, desplegada en aparente desorden, evitando formar cuadros compactos y manteniendo así la movilidad, cargaba contra los caballos y repartía muerte a mansalva con sus grandes cuchillos. ¿Cómo se equipaba un almogávar de a pie? Pues sin apenas coraza, armados con un grueso cuchillo y dardos que arrojaban con precisión letal. Sus hermanos castellanos, mientras tanto, mantenían el combate en la frontera de Granada. La última fase de la guerra fue una sucesión de asedios a plazas fuertes, una guerra de desgaste que terminó llevando a los moros al colapso. Pero los roces en la frontera fueron constantes, tanto que nunca dejaron de existir contingentes en perpetuo pie de guerra. ¿Qué fue de toda aquella gente cuando ya no hubo frontera en la que pelear? Las fuentes son confusas, pero todo indica que la mayoría se dedicó a perseguir bandas de salteadores, pues en el reino de Granada, conforme el poder se va deshaciendo a medida que la reconquista culmina,
Por aquellas sierras empiezan a proliferar bandas de moros que se dedican al saqueo, y es la corona la que decide crear unidades de protección, los ballesteros de monte, que patrullaban los campos en busca de bandidos. Y a esas unidades, unas veces los veremos combatiendo en los asedios de la campaña final de Granada y otras persiguiendo bandas de moros por las sierras. La expresión dar caza es la adecuada, porque aquella gente cobraba recompensa, y para atestiguar que el trabajo había sido realizado, solía llevar ante la autoridad las cabezas o las orejas de los bandidos. Cazadores de cabezas, los ha llamado algún autor. Eran tiempos de hierro. A estos ballesteros o cazadores de cabezas se les acabó el trabajo cuando el viejo reino nazarí de Granada quedó enteramente pacificado. Pero pronto la corona les encontraría una ocupación. Corre el año 1495 cuando a España se le abre un frente en Nápoles con los franceses. Allí acudirán 500 ballesteros de los más escogidos del reino, bajo las banderas de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. A estos hombres de más de 7 siglos de frontera serán con quien se encuentren los franceses. Hay así una continuidad directa entre los combatientes de Granada y los que, a partir de ese momento, van a construir la leyenda de la infantería española en Europa. Y esto nos mete directamente en la historia de los tercios.